Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase. Este día vamos a hablar sobre el tema de la célula. Mi nombre es Aníbal Cañigues para comenzar, la agenda de este día será la siguiente. La bienvenida que ya le dimos, el objetivo de la clase, lo que es en sí la célula y algunas historias y componentes de la célula, así como también tipos de célula, la estructura de la célula y por último la finalización. Bien, ¿cuál es el objetivo? De conocer la estructura de la célula y comprender las diferentes funciones que ésta desempeña, así como también los tipos de célula que poseen los diferentes organismos. Para comenzar, ¿qué es la célula? Bueno, todos los organismos, sin excepción, están compuestos por células. Entonces podríamos decir que la célula es la estructura fundamental de todos los organismos. Es como los ladrillos de los cuales está hecho todos los organismos. Así como una casa, la casa está formada por ladrillos y cada uno de los ladrillos está formando la pared y las paredes forman lo que es la casa, así la célula. En nuestro cuerpo hay millones y millones de células y cada una de ellas va a estar unida a otra para formar los tejidos. Posteriormente, la unión de tejidos va a formar los órganos y así sucesivamente hasta llegar a lo que es el individuo. Entonces, recapitulando, la célula es la estructura fundamental de todo ser vivo. La célula, como es la estructura fundamental, entonces podemos decir de que la unión de células va a formar lo que son organismos, tales como animales tan grandes como el elefante. Este señor Anton van Leeuwenhoek fue la primera persona a la cual eh, fue el primero en publicar, en haber visto lo que es una célula. Claro, en ese momento él no le dio el nombre de la célula, pero sí fue el primero en descubrir estas pequeñas estructuras de las cuales está compuesto los organismos. ¿Quién fue el primero en utilizar el microscopio y dar el término de la célula? Fue Robert Hooke. Este señor, con ese microscopio rudimentario, fue capaz de poder observar lo que son ya estructuras celulares. Tipos de célula. La célula se divide básicamente en células procariotas y células eucariotas, en donde las células procariotas son estructuras menos desarrolladas, evolutivamente son eh, eh, menos evolucionadas que las células eucariotas. Estos tipos de células las vamos a encontrar en algunas en bacterias y en algunos organismos no celulares. Como pueden ver, aquí el ADN no está distribuido en un núcleo, sino que está regado, así como también sus organelos. No hay un orden en su estructura. No así la célula eucariota. En la célula eucariota estamos viendo de que tiene mejor organización, tiene diferentes estructuras, así como también tiene diferentes eh, eh, niveles de organización de la célula. Los organismos unicelulares están compuestos por una sola célula. Como podemos ver ahí en la imagen, vamos a encontrar este tipo de células que son esféricas, que se le llaman cocos, y estas alargadas, que son diferentes a las redondas, pero siempre son organismos. O sea, cada uno de ellos va a formar un organismo y estos son organismos no celulares porque todo su cuerpo básicamente está constituido por una sola célula.
Los organismos pluricelulares son los que tienen más de una célula, tal es el caso de los animales y también incluyéndonos a nosotros. Dentro de los animales vamos a encontrar células animales y vegetales. Nosotros vamos a poseer la célula animal. En el citoplasma vamos a encontrar una estructura gelatinosa en la cual va a estar suspendido todos los organelos dentro de la célula. Este citoplasma está formado por una estructura que se le llama coloidal. Después vamos a encontrar lo que es la membrana celular, que está formada por lípidos. Este es un ejemplo de un lípido. Y también vamos a encontrar lo que son algunas estructuras como las proteínas, que son las que se encargan de hacer pasar diferentes estructuras adentro de la célula. Bien, muchas gracias. Ahora va a hablar mi compañera Jennifer Méndez. Bien, sean todos y todas bienvenidos a esta nueva clase. Comenzaremos viendo nuestra agenda. Punto número 1, el saludo. Punto número 2, el tema de la clase de hoy, que es la célula. Tendremos un espacio para participaciones y las actividades que vamos a desarrollar. El tema, la célula. Objetivos generales, conocer las funciones y partes de la célula. Objetivos específicos, reconocer las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. La célula es la parte fundamental de la vida, ¿verdad? Son las unidades más pequeñas que existen, ¿verdad? Que no las podemos ver así a simple vista, sino que se utilizan diferentes instrumentos para observarlas, ¿verdad? Como lo es el microscopio, que así fue como se produjo el descubrimiento de la célula. Tenemos la teoría celular, que fue en el siglo XIX, y lo que nos dice la teoría celular, ¿verdad? Es que todo ser vivo está formado por una o más células. Cuando está formado por una es unicelulares. Por ejemplo, tenemos las bacterias, ¿verdad? Y pluricelulares, que está formado por muchas células, que somos el resto de los seres vivos, ¿verdad? La célula, dice número 2, la célula es lo más pequeño que tiene vida propia, es la unidad anatómica y fisiológica del ser vivo. Toda célula posee otra célula preexistente. ¿Qué se refiere a eso? Que una célula madre tiene dos células hijas y así sucesivamente, ¿verdad? Se van reproduciendo. Por ejemplo, cuando nos hacemos una herida, las células son las encargadas, ¿verdad?, de crear nuevo tejido en su forma de reproducción, ¿verdad? El material hereditario pasa de la célula madre a las células hijas. El material genético se va heredando. La estructura de la célula tendremos básicamente lo que es la membrana plasmática, citoplasma, el ADN, ¿verdad?, que es el material genético, y los orgánulos subcelulares. Pero ya estudiaremos más a profundidad este tema. Tenemos los tipos de células, que es la célula procariota, que este tipo de célula, ¿verdad?, está presente básicamente en las bacterias. ¿Cuál es la diferencia? Que el material genético, o sea, el ADN, está libre en el citoplasma, anda allí nadando, ¿verdad? Lo que es el citoplasma, y las eucariotas no, ¿verdad? Está encerrado en una membrana y forma el núcleo. Y dice, posee un gran número de orgánulos. Este tipo de célula está presente en el resto de los seres vivos, ¿verdad? Solo la célula eucariota que está presente como lo es en las bacterias. Tenemos los tipos de células eucariotas. Tenemos la célula vegetal y la célula animal. Hay diferencias entre ellas, ¿verdad? Como lo es que la célula vegetal está caracterizada porque ella tiene pared celular y además de la membrana, ¿verdad? Tiene presentes cloroplastos, que son los responsables de la fotosíntesis, que es una parte fundamental, ¿verdad?, de toda planta.
Y también otra diferencia es que carece de centriolos. Los organulos celulares, o sea, principales, ¿verdad? Tenemos lo que es los centriolos, las mitocondrias, que es en donde se da la respiración celular y obtiene su energía, ¿verdad? Tenemos el núcleo, que es donde se da la herencia del ADN, ¿verdad? El retículo, el aparato de Golgi, la vacuola, lisosomas, ribosomas. Tenemos acá un poco acerca de la nutrición celular, ¿verdad? La célula es la encargada de la nutrición, es una de sus funciones, ¿verdad? La nutrición, la reproducción. Tenemos la nutrición autrótrofa, que se da prácticamente en la célula vegetal, que la célula, ¿verdad?, atrapa la energía solar y crea su propio alimento, ¿verdad? Fabrica su alimento y crea energía. Tenemos acá la reproducción celular, que consiste, ¿verdad?, en que a partir de las células progenitoras se originan dos más descendientes, o sea, son las células hijas. Es un proceso que asegura cada descendiente tenga su copia fiel, ¿verdad?, de materia genética de la célula madre. El ADN de la bacteria se duplica y dos copias idénticas. Cada copia se va a un punto de la célula y más tarde la célula se divide en dos mitades, o sea, pero todo este proceso, ¿verdad?, tiene su nombre cada paso que va dando, o sea, para llegar a su reproducción, que lo veremos acá, que dice la reproducción celular. Primero se da la interfase, ¿verdad? Luego sigue la profase, luego la metafase, cuando empieza como la división, la anafase, y la telofase es donde la división celular ya se ha concretado. Y tenemos los organismos unicelulares y pluricelulares, como lo mencionaba al principio, ¿verdad? Pero acá ya está un poco más explicados, que los unicelulares, ¿verdad?, que están las bacterias, algas, protozoos y algunos hongos, ¿verdad? Y los organismos pluricelulares tenemos, como los decía, ¿verdad?, los de más de los seres vivos, como lo somos nosotros los seres humanos, los animales, las plantas y mucho, ¿verdad? Se forman a partir de una célula madre o cigoto, como decía, tienen células hijas. Bien, llegamos a la actividad en grupo y acá están las indicaciones que ustedes tienen que formar entre grupos de 3 o 4 estudiantes, y vamos a dar clic en el siguiente artículo y vamos a leer lo que dice ahí, ¿verdad?, y analizarlo. Dice que cada uno de los integrantes del grupo tendrá que leer un párrafo de forma oral, ¿verdad?, o sea, en voz alta entre su grupo, y poner atención, ¿verdad?, en lo que dice la información. Al terminar la lectura, ustedes van a contestar realmente las siguientes preguntas y hacer diferentes actividades que vamos a mencionar. Describir las características principales de la célula. Ustedes pueden ahí usar su creatividad, o sea, y ver, o sea, opinar entre todo el grupo qué van a hacer. Hacer una ilustración simple de una célula. Pueden utilizar materiales, ¿verdad?, que encuentren. Anoten sus partes y describan las funciones de cada una. Cada parte de la célula tiene sus funciones, ¿verdad?, y eso es lo que van a hacer, describirla. Y luego hacer un cuadro comparativo entre célula animal y vegetal. Esas son las indicaciones. Y bueno, para formar su grupo, ¿verdad?, tomen en cuenta las características de cada uno de sus integrantes, ¿verdad?,
Recuerden que deben de elegir uno luego para pasar a exponer las partes de la célula, hablar acerca del tema. Y creo que eso sería todo. Vamos a dejarlo hasta acá y espero se haya comprendido todo lo que tienen que hacer.